la presencia de Norma Pla. Esta es la juventud divina que nos viene a ayudar a nosotros. Por eso los jubilados hoy estamos acá. Estos son nuestros hijos y nuestros nietos. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Una nueva edición del espacio de agrupación independiente de jubilados La Norma Pla. Gracias a la generosidad de Dayana Redolfi, de su programa Miradas de Radio y naturalmente de las autoridades de Leutrés Radio del Sur. Comenzamos hoy con la segunda parte de la entrevista realizada por nuestra compañera María Rosa Bufa a la señora concejal del Frente de Todos, Lucía Martínez Sara. Sabemos de la enorme cantidad de recursos que mandaron desde Nación y desde provincia y todo cuanto se estuvo distribuyendo en alimentos. Pero entonces, el municipio no invirtió las partidas destinadas por presupuesto para la alimentación, no utilizó el dinero previsto. ¿A dónde fueron destinadas esas partidas? Desde el bloque Frente de Todos, desde el día 1 de la pandemia, siempre planteamos que era fundamental que se aumentaran las partidas o las inversiones destinadas a los alimentos, porque justamente a raíz de la crisis generada por la pandemia, la población más vulnerable y sobre todo los niños, niñas, adolescentes, los adultos mayores, vieron afectada su seguridad alimentaria. Entonces nos parecía que era clave aumentar los recursos para asegurar la seguridad alimentaria. Sin embargo, no se aumentó, entendemos, en proporción a lo que exigía la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque en las delegaciones lo que se observó todo el tiempo y lo planteaban las mismas instituciones que eran las que recibían muchas veces los bolsones y los entregaban a las familias, es que muchas veces recibían menor cantidad de la que habían solicitado. Por ejemplo, si habían pedido, vamos a suponer, bolsones para 100 familias, recibían 40 y después pasado 15, 20 días, un mes, las otras 40, entonces claramente no se estaba recibiendo la cantidad que se requería. Esto a nivel municipal. Esto me parece importante decirlo porque, bueno, permanentemente se ha ido planteando. Nosotros tenemos nuestra presidenta de bloque, Giselle, que participó en el comité de crisis y que ha llevado infinidad de propuestas para poder resolver estos problemas, estas cuestiones. Nosotros vemos que en seguridad alimentaria sí se invirtió, pero fundamentalmente de Nación y provincia, de Nación con la tarjeta alimentaria, muchas inversiones desde el PAMI para los adultos mayores, bolsones pro bienestar y después directamente la acreditación en los saberes o bueno, en términos alimentarios para los niños y niñas fue muy importante el SAE, que la provincia duplicó las partidas, ¿sí? Pero bueno, repito, entendemos nosotros que desde el municipio claramente se tendría que haber invertido más y se debería estar invirtiendo más para poder garantizar la seguridad alimentaria de la ciudadanía bahiense que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad social. Respecto de las tarjetas que implican disponibilidad y autonomía, existe una gran cantidad de familias que no se pudieron anotar para la primer tanda de entrega de tarjetas. Ahora, ¿puede ser posible que no reciban la nueva tarjeta con aumentos porque no se anotaron desde un principio? ¿Es así? Respecto a las tarjetas que van a reemplazar los bolsones, bueno, aquí lo que hay que decir como primer cuestión es que cantidad de tarjetas celestes que tiene el municipio son 7.000, aproximadamente 973, o sea, casi 8.000 tarjetas. Pero las familias que recibieron bolsones son muchas más, es un número aproximado que nosotros hemos relevado con las compañeras del bloque. Ahí nuestra compañera Romina Pires estuvo haciendo un relevamiento de datos, son aproximadamente casi 9.500. Entonces vemos que entre la cantidad de tarjetas y la cantidad de familias que recibían bolsones hay una diferencia de 1.500, o sea, hay 1.500 personas que no tienen tarjeta celeste, por lo tanto no le van a poder depositar los montos allí en la tarjeta. Sí, entonces acá es fundamental dos cosas. Primero, hasta que se tramiten las tarjetas, que sabemos que esto tarda un tiempo y lleva un proceso, las familias que no tienen tarjeta puedan seguir recibiendo el alimento, ¿sí? Eso es clave y es fundamental. Y en segundo lugar, en relación a lo que ustedes planteaban de los montos, por supuesto nosotros
Entendemos que los montos tienen que ser iguales como venían siendo, ¿no? O sea, la tarjeta celeste tenía un monto que era igual para todas las familias, entonces, bueno, los que se sumen ahora a la tarjeta que no la tienen, por supuesto que tiene que haber una equidad, igualdad de trato. Siempre desde el encuadre de los adultos mayores. ¿Qué respuesta ha dado la comuna local respecto de los reclamos manifestados por el Consejo Deliberante, el Colegio de Asistentes Sociales y los Trabajadores de Salud? Las partidas incluidas en el presupuesto 2020, ¿están siendo ejecutadas correctamente? ¿No hubiese sido necesario adoptar una política inversa, es decir, que vuelque recursos de otras áreas para el sostenimiento de la salud de la población? Respecto a los reclamos manifestados por el Consejo, distintas organizaciones, si ha habido respuesta, ustedes también consultaron si no era necesario adoptar una política inversa, es decir, que vuelvan recursos de otras áreas para el sostenimiento. Lo primero que debo decir en cuanto a los reclamos, lo que se ha observado, que ha habido muchos reclamos por distintos organismos, por organizaciones sociales, por supuesto por el Consejo Deliberante. Nosotros de nuestro bloque hemos pedido muchísimos informes que no han sido contestados, y con las organizaciones lo que uno percibe, lo que uno siente cuando habla con las organizaciones de diferentes ámbitos es esta necesidad de ser escuchados, ¿no? Escuchados en profundidad, y que esos reclamos ingresen a la agenda de gobierno, sean priorizados, porque esos son los reclamos que cristalizan, digamos, las necesidades de sectores que necesitan de un Estado que escuche, y muchas veces ese reclamo llega a través de determinados representantes. Por ejemplo, para poner un ejemplo, cuando hay un merendero o una referenta de un merendero que está pidiendo ser escuchada, detrás de esa referente hay un montón de familias que van a ese merendero, hay un montón de niñas, adultos mayores, ¿sí?, que están siendo representadas por esa referenta. Está siendo esa mujer el vínculo, el nexo muchas veces para que lleguen esas voces que por ahí no son escuchadas o que están invisibilizadas. Entonces a veces lo que no se comprende es que cuando no se escucha a una referente de un merendero, muchas veces no se está escuchando un montón de familias. En lo que hace a la seguridad alimentaria, porque volvíamos a hablar un poco también, ¿no?, la falta de respuesta que mucho se traducía en la falta de respuesta en torno a los alimentos, ¿no?, que había mucha demanda de alimentos y que no llegaban a veces las cantidades que pedían las organizaciones, y ustedes decían, bueno, ¿es necesario adoptar una política inversa, así de que vuelvan recursos de otras áreas? Bueno, por supuesto que en el marco de una crisis y tan grave, que no solo es a nivel local, nacional y mundial, por supuesto que hay que repensar las políticas, hay que restablecer las prioridades. Está claro que las prioridades cambiaron y que hay cuestiones que sí o sí debe estar el Estado para garantizarlas, que el Estado tiene que ser el primer garante, sobre todo cuando hablamos de acceso a los derechos básicos y esenciales, sobre todo, como yo siempre pongo el énfasis, en los extremos más vulnerables, digamos, que son las infancias y que son las y los adultos mayores. Así que sí, por supuesto que deberían ser repensadas las partidas, repensadas las asignaciones. Muchas gracias, Lucía Martínez Sara, por tu deferencia en atendernos. Seguramente, tal como lo has planteado y sugerido, nos encontraremos trabajando en las respectivas comisiones de PAM y Bahía Blanca, articulando con el Consejo Municipal del Adulto Mayor, donde nuestra agrupación tiene miembros entusiastas trabajando por mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de la ciudad. Bueno, muchísimas gracias. El domingo tuvo lugar un encuentro virtual, vía Zoom, con varios referentes de la seguridad social. Entre ellos, el ex vicepresidente Amado Boudou, Hugo Yasky, Miguel Fernández Pastor, Carlos Valle y Juan Carlos Roy. Una vez finalizado el acto por el Día del Jubilado en la República Argentina, se dio a conocer un documento proponiendo 6 puntos sobre los que habrá que comenzar a trabajar para corregir defectos del sistema y mejorar la situación de los adultos mayores de nuestro país. Es importante que conozcas los detalles de esta declaración. Presta atención, porque seguramente dentro de este manifiesto se encuentran varios de tus reclamos y aspiraciones. O sea que
Todos deberíamos estar apoyando esta iniciativa que unifica los propósitos de importantes entidades gremiales y sociales. El primer objetivo es el de sostener el régimen previsional de reparto, público, solidario, integral y universal, con participación de los jubilados y las jubiladas. Los siguientes puntos señalados fueron: obtener un haber mínimo que satisfaga nuestras necesidades y nos saque de la pobreza en la que nos ha sumergido el neoliberalismo. Implementar nuevamente un plan de inclusión jubilatoria que se llamaría moratoria, que permita el acceso a una jubilación digna, sin ningún otro requisito que la edad de 60 años para las mujeres y 65 años en los hombres, y transformar la PUAM en una jubilación. Resguardar el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, reformulando su política de inversiones y dándole una utilidad social. Normalizar el funcionamiento de nuestra obra social y que se ponga definitivamente fin a las intervenciones, aplicando la Ley 19.032 de creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI, y constituir el directorio conformado por 7 integrantes del sector de jubilados y pensionados, 2 por los trabajadores activos y 2 por el Estado Nacional, como la ley lo indica. Y por último, señalar que queremos ser parte en las decisiones políticas que se tomen para nuestro sector. Y para eso reclamamos tener representación genuina en cada una de las áreas donde se discutan políticas públicas para los adultos mayores, a nivel municipal, provincial y nacional. Pues somos sujetos de derecho que aportamos años de trabajo, conocimiento y experiencia, y seguimos dispuestos a continuar construyendo, sumando nuestras voces y nuestros proyectos. Y ahora atención con esta información que involucra a todos los jubilados y pensionados de Bahía Blanca y la región. Nuestra agrupación, la Norma PLA, deberá analizar y decidir su integración al Frente de Adultos Mayores, un espacio federal que va tomando forma con la participación de organizaciones de jubilados de todo el país. La región que a nosotros nos compete es el sudoeste bonaerense. La lucha continúa, compañeros. Reservamos el último segmento del programa de hoy para una editorial. Enrique Martín, compañero de la Norma PLA, en nombre de todos nosotros, ha expresado claramente cuál es la postura que nuestra agrupación observa ante los acontecimientos que suceden en el ámbito de decisión de nuestra ciudad y que no dejan de provocar asombro por la liviandad con que se analizan cuestiones sensibles como la vida y la muerte. El contenido de la editorial, ya la escucharán ustedes, expresa la indignación que nos producen ciertas declaraciones, ciertas contramarchas y diferentes medidas que comprometen la salud de toda la población. En primer lugar, queremos decir que es muy difícil, cuando se hace una evaluación sobre comportamientos, no partir de una idea que ya subyace en nosotros. Cada uno tiene su corazoncito apuntando hacia un lado y eso influye en los conceptos que se vierten ante una determinada situación. Esto viene a cuento con la evolución de la pandemia en nuestra ciudad y la reacción de un bloque de concejales ante la determinación de los gobiernos nacional y provincial de pasar a fase 3. En una entrevista con Luis Cano, el concejal Federico Tucat defiende la decisión de los concejales oficialistas de oponerse a la medida. Luego de que el intendente, exigido por los responsables de la salud, entendiera por fin la necesidad de tomar alguna decisión que vaya más allá de seguir abriendo actividades sin ton ni son, este concejal entiende y defiende a esas medidas de apertura y argumenta que respetando los protocolos nadie se infecta en bares, gimnasios, etcétera, etcétera. ¿Dónde se infecta la gente entonces? ¿En los hospitales? ¿En sus hogares? ¿Y en las calles solamente? La responsabilidad es solo de los habitantes. ¿El Estado municipal para qué está? ¿No se debe instrumentar algún tipo de control? ¿Dejamos todo a la buena de Dios? Francamente, nos desilusiona tener representantes en el Consejo de este tenor. Señoras y señores que fueron votados por la ciudadanía, muchos de ellos adultos mayores, estamos a la espera de que nos cuiden. En ningún momento se refirió a cuidar la salud de todos nosotros. Siempre su referencia fue cuidar la parte comercial. Un poco de equilibrio, por favor. Ahora nos dicen que el bloque de concejales de Cambiemos toma una actitud avalada por el intendente. Pero si el intendente avaló ante los profesionales de la salud, volver a fase 3.